Se titula Sobre tú y yo coincidimos en la noche terrible como indicador de la tarea. Una primera lectura de este libro, dieciochesca, del siglo XVIII, digamos, demuestra que el asesinato de 127 trabajadores de la información e informadores independientes entre 2000 y 2012 es signo de que no vivimos en una democracia, porque la esfera pública en México sigue siendo exclusiva, turbia y criminal. Sabemos que desde el siglo XVIII la exclusividad de la esfera pública, así llamada por los filósofos, es parte de los límites definitorios de la nueva forma que ha tenido la sociedad para relacionarse con los gobernantes, la democracia. Sin embargo, el hecho de que los periodistas e informadores que han sido convidados por el poder a participar de la esfera pública sean asesinados, no puede ser más que síntoma de que ahora el espejismo de comunicación entre la sociedad y el poder se ha opacado hasta convertirle en sombra de ilegalidad y espectro inhumano. Una segunda lectura del siglo XIX, decimonónica digamos, demuestra que la nación es un cuento por el que estamos dispuestos a luchar y a morir. Durante los últimos 12 años hubo periodistas chayoteros o no, corruptos o no, que demostraron que la pugna por contar la historia de la política y la ilegalidad de nuestra nación sigue siendo una lucha a muerte. Es por eso que buena parte de las discusiones que nos plantearemos con este libro cuando lo leamos se relacionarán con la inmoralidad de algunos periodistas y de los políticos y criminales que los mandaron matar. La nación es ese cuento de una madre limpia y pura al que todos queremos pertenecer y de la que todos queremos ser soldados. Una tercera lectura del siglo XX, novecentista digamos, muestra que el mundo en que vivimos no debe ser reducido a una narración de buenos contra malos, policías y ladrones, nazis contra resistencias, víctimas contra victimarios, porque eso, a la larga, nos debilita al margen de qué lado uno milite. Todos queremos ser buenos al fin de cuentas, ¿no? E imposibilita la reconciliación. Es por eso que no todos los periodistas informadores que están narrados en este libro tienen la simple virtud de ser buenos y que muchos de los textos incluyen los motivos de sus asesinos. Es por eso también que en su conjunto el libro está escrito con una rematada sed de justicia, una justicia que nunca llega, una justicia que se denuncia por su ausencia como quimérica o lejana o quizás imposible. Finalmente, este libro puede leerse desde la actualidad. Podemos leer Tú y yo coincidimos en la noche terrible como una acumulación de las tragedias modernas, como un libro que afirma sus deseos de democracia y limpieza en la esfera pública, mientras vislumbra que el espejismo democrático se desvanece en un tuit anarquista. Un libro que afirma su carácter mexicano, con una sonrisa irónica en los labios, lo que lo vuelve síntoma de los límites del nacionalismo en el mundo. Un libro que se afirma como obra de gente buena, aunque esta gente buena también tenga la certeza de que es poderosa gracias a la palabra y puede destruir las relaciones de poder que llevaron estas muertes. Un libro que no tiene miedo a ser refutado y reescrito en perfiles de Facebook, rumores en los pasillos de la FIL, live streams vociferantes de ONGs que se dan baños de pureza, actas ministeriales, notas periodísticas o chistes de café. Este libro nos da la bienvenida al siglo XXI mexicano. Amigo periodista, usted y yo coincidimos en la noche terrible, pero usted será siempre la esperanza y la fuente de su desencanto. Hemos preparado el terreno para que usted nos informe de un futuro más veloz que las tendencias de palabras claves en Twitter. Hoy, en el Encuentro Internacional de Periodistas de la FIL de Guadalajara, usted podrá irse con la finta de que los periodistas críticos, esos que denuncian y que narran lo que ven, están gozando del placer de haber tenido razón. Se puede ir con la finta de que ya nos creímos que hay libertad de expresión plena porque podemos mentarle la madre al pan si nos da la gana. Nada de eso. Déjenme invitar al señor Peña a la mesa.
vino esta Phil. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el señor Peña escuchara este párrafo escrito por Cuauhtémoc Ruiz Ortiz en este libro? Dice Cuauhtémoc: el día del asesinato de José Luis Ortega Mata, apenas habían transcurrido 81 días del gobierno de Vicente Fox. Se suponía que México, con un presidente no proveniente del PRI, por fin gozaría de democracia. De los 16 millones que votaron en 2000 por el PAN, muchos hubiesen preferido votar por otras opciones, pero decidieron hacerlo por Fox para enterrar a los dinosaurios. Empero, en los siguientes 12 años de gobiernos panistas, serían asesinados aún más periodistas que bajo los sangrientos años del priato. El señor Peña seguramente le daría la razón a Ruiz Ortiz, y aún más, prometería respetar a la prensa y decretaría un memorial para los periodistas caídos durante los gobiernos panistas. También diría que el sangriento PRI de antaño no es el que él representa. Sin embargo, estoy seguro de que Ruiz Ortiz y la mayoría de nosotros no le creeríamos nada. Sabemos que los priistas tienen incentivos para atizar la primavera anticalderonista en que estamos inmersos. Es más, en el PRI, como sabemos por la historia, son especialistas en adelantarse a las demandas sociales para integrarlas a sus discursos como si fueran propios. Son los maestros del artilugio, del engaño, la cooptación y la represión silenciosa. Por eso, me di a la tarea de buscar menciones a palabras que contuvieran la sílaba PRI en este libro. Les comparto 5 de las referencias que encontré. 1. El texto de Rosana Reguillo, que está aquí con nosotros en la mesa. El texto se titula Leodegario Aguilera Lucas, Ernestina y el mar. Dice que su periodista, el periodista que Rosana adoptó, tenía 60 años cuando fue secuestrado por 4 hombres armados el 22 de mayo de 2004 cuando salía de su casa. Pocos días antes de su secuestro, trabajaba en un reportaje sobre el enriquecimiento del exgobernador de Guerrero, el priista René Juárez Cisneros. Su periodista había viajado a Cuernavaca recabando datos y fotografiado el Hotel El Madrigal, cuya propiedad se atribuía a Juárez Cisneros. 2. El texto de nuestro colega Cornelio Merlín Cruz se titula Raúl Marcial Pérez, un crimen de Estado. Inicia con las siguientes oraciones. Raúl Marcial Pérez, periodista asesinado en la administración de Ulises Ruiz, crítico del sistema priista, dio voz al movimiento de la sección 23 del CENTE y a la APO de Oaxaca por medio de su columna El otro lado de la moneda. Su ejecución ocurrió el 8 de diciembre de 2006. 3. En el texto de Carolina Esqueda Oliva sobre Saúl Antonio Martínez Gutiérrez, ¿quién era Saúl Martínez?, dice que, entre otras cosas, también se sospecha que fue asesinado por haber denunciado las corruptelas del gobierno del priista Tomás Yarrington Rubalcaba, detenido en Texas bajo sospecha de lavado de dinero del narco. Irónicamente, el 23 de mayo de 2012, este año, es decir, 11 años y un mes después del secuestro y asesinato del periodista. 4. En mi texto, Humberto Millán Salazar, aquí todo se olvida casi en cuanto sucede, escribí: la añorada alternancia en la gobernatura llegó a Sinaloa en 2010, mediante una ruptura del PRI que terminó fortaleciendo prácticas autoritarias y criminales. Sabemos que Humberto tenía información escabrosa sobre varios bandos bajo la tutela del exgobernador priista Juan S. Millán Lizárraga y el entonces gobernador Jesús Aguilar Padilla. Finalmente, en el texto de Gabriela Moshkovsky, una periodista argentina, compañera argentina, Pablo Aurelio Ruela Barraza amenazado, dice que Ruela Barraza había sido amenazado el 6 de abril de 2011 por Gulmaro Andrés Pacheco Moreno, diputado del PRI por Guatabampo. Luego aclara que
Casi ninguno de los reportes publicados sobre la muerte de Pablo Aurelio Ruelas Barraza ligan su asesinato con la amenaza del diputado priista. Es decir, uno puede leer este libro de muchas maneras, pero también es posible leer Tú y yo coincidimos en la noche terrible como indicador de la tarea. Muchas gracias.